Hola a todos y a todas, bienvenidos a Quantra y a la primera clase del curso de programación en MQL4 desde cero. Inauguraremos este primer bloque donde trataremos en profundidad el lenguaje MQL4 y en esta primera clase veremos también qué es la programación y qué son los algoritmos. Y es que es muy importante, antes de ponernos a programar, a escribir código, pues entender ¿qué significa esto de la programación? ¿Cuáles son las herramientas que utilizaremos para llevarla a cabo? Y todo esto conllevará a que podamos escribir código de manera mucho más eficiente y con conocimiento de lo que estemos haciendo. Así que si estás listo, comenzamos. Muy bien, ¿qué es la programación? Date un segundo para pensarlo. La programación, como tal, es el proceso mediante el cual nosotros damos instrucciones determinadas a un ordenador. Aquí tenemos a nuestros dos programadores, que aún van con la mascarilla porque están en pleno confinamiento, y quieren crear un programa para que un ordenador lo ejecute. Sin embargo, se encuentran con una primera barrera, y es que no saben cómo decirle al ordenador que haga lo que ellos quieren que haga. No pueden simplemente decir al ordenador, oye tú, ordenador, haz esto otro, porque el ordenador no lo entiende. Entonces, ¿qué necesitan nuestros dos programadores? Necesitan precisamente un lenguaje de programación. Y es que un lenguaje de programación, como cualquier otro lenguaje, es una herramienta que sirve para podernos dar instrucciones, para comunicarnos. En el caso de un lenguaje de programación, vamos a querer dar instrucciones a un ordenador. Y en el caso de un lenguaje hablado, pues necesitaremos compartir también estas instrucciones del lenguaje para que cuando hablemos el uno con el otro nos podamos entender, porque si no, ese lenguaje no serviría de nada. De lenguajes de programación existen muchísimos, tales como MQL4, como Java, Python, C, C++, C#, R, y lo que deben ser capaces de hacer los lenguajes de programación es de ejecutar un algoritmo. Esto veremos más adelante lo que es y lo que significa. También, los lenguajes de programación, al igual que ocurre con los idiomas, tienen sus propias normas de sintaxis, sus propias palabras reservadas, esto veremos más adelante lo que significa, su nivel de abstracción, esto lo veremos ahora mismo, si son lenguajes tipados, si no, pero en este caso nos vamos a centrar exclusivamente en el lenguaje MQL4. Muy bien, sigamos con esto de los lenguajes de programación, que se está poniendo interesante. Muy bien, ¿qué significa esto de los lenguajes de alto y de bajo nivel? Los lenguajes de alto nivel son los lenguajes que son más próximos al lenguaje hablado. Se dice que tienen un mayor nivel de abstracción desde el código máquina, ese código de los unos y los ceros. Son lenguajes, los de alto nivel, que podemos nosotros entender como seres humanos, simplemente leyéndolos. Fijémonos en el código que tenemos en la pantalla. Si aún no entiendes lo que significan estas palabras como if, o las llaves, los paréntesis, no te preocupes, esto lo veremos más adelante. Sin embargo, aún desconociendo el lenguaje de programación, te puedes hacer una idea de qué es lo que hace este código. ¿Tienes alguna pista? ¿Ves que sí, ¿no? Ese if, si tengo un perro, pues puedo hacer algo como sacarlo a pasear, y si no, pues puedo seguir programando, porque no tengo que sacar el perro a pasear. Y como ves, de un simple vistazo hemos podido leer y entender a grandes rasgos lo que hace ese código. Eso no ocurre con los lenguajes de bajo nivel. Los lenguajes de bajo nivel son aquellos que interactúan directamente sobre el hardware de la máquina. Son conocidos como código a máquina y también existe el lenguaje assembler, que también es de muy bajo nivel. Y son lenguajes que para nosotros sería muy difícil poder entender de un simple vistazo qué es lo que está haciendo ese código. Sigamos con las particularidades de los lenguajes de programación. Hay tres tipos de lenguajes. Son los lenguajes compilados, los lenguajes interpretados y los lenguajes híbridos. Vamos a ver ahora qué son. En el caso de los lenguajes compilados, la particularidad que tienen es que primero convierten el código fuente, ese código de alto nivel que habíamos visto antes, a código binario, a un archivo binario que el sistema operativo va a poder después ejecutar. Y lo hará de manera rapidísima. Es decir, nosotros programamos nuestro código, lo compilamos y después el sistema operativo podrá ejecutar el programa. Por otro lado, los lenguajes interpretados requieren de otro programa intermedio que lea las instrucciones del código en tiempo real, es decir, mientras se está ejecutando. En este caso, para ejemplificar ese otro programa intermedio que está interpretando el código fuente, hemos puesto 3 navegadores web. Pero no significa que todos los códigos interpretados deban correr en un navegador.
Los lenguajes híbridos son una especie de mezcla entre los dos conceptos que hemos visto anteriormente y son un poquito más complejos. El lenguaje híbrido por excelencia es Java y la particularidad que tiene es que se compila el código fuente a un lenguaje intermedio, un lenguaje de bytecodes, que se ejecuta después en una máquina virtual dentro del ordenador final. Esto nos da una ventaja muy grande, al igual que tenían los lenguajes interpretados, y es que son multiplataforma. Porque podría ser que ese sistema operativo de destino no sea capaz de leer ese archivo binario que tenemos, por ejemplo, en el lenguaje compilado. En cambio, los lenguajes interpretados y los lenguajes híbridos pueden correr en muchísimas plataformas porque tienen a su propio, digamos, traductor intermedio que se está ejecutando a la vez en esa plataforma de destino. Muy bien, hemos visto muchas cosas hasta ahora y ahora sí que nos podemos empezar a centrar en lo que nos ocupa, que es el lenguaje MQL4. El lenguaje MQL4 es un lenguaje compilado. Ahora ya sabes qué significa esto. Vamos a necesitar compilar ese código para poder ejecutarlo en nuestra máquina. En este caso, lo vamos a ejecutar dentro de MetaTrader 4. ¿Y cómo lo haremos? Pues mediante un compilador. Esto veremos más adelante que está incorporado en el editor de código MetaEditor 4, que es el que utilizaremos para programar. Y lo que vamos a hacer es convertir los archivos MQ4, que son los archivos de código fuente, donde tendremos el código escrito, a archivos EX4, que como decíamos antes, se podrán ejecutar dentro de MetaTrader 4. Entonces, sabemos qué son los lenguajes de programación, conocemos un poco sus peculiaridades, hemos introducido el lenguaje MQL4, sabemos que es compilado, pero ¿cómo podemos crear un código? ¿De qué manera va a ejecutarse nuestro código? Pues ahí es donde entran los algoritmos en juego. Y ahora lo que nos podríamos preguntar es, ¿qué es un algoritmo? Y la verdad es que es un concepto muy sencillo y no debemos dejarnos intimidar por esta palabra, la palabra algoritmo, que a primera vista podría parecer algo muy complicado. Y es que un algoritmo no deja de ser un conjunto de instrucciones ordenadas y finitas para resolver un problema. Muy bien, ¿y qué significa esto en la práctica? ¿Qué significa para nosotros? Pues básicamente estas instrucciones ordenadas y finitas se ejecutan de manera secuencial, lo que significa que se ejecutan una detrás de otra con ese propósito de llegar a un objetivo determinado, ¿de acuerdo? De resolver ese problema. Podríamos decir que la resolución de ese problema es el objetivo que tenemos en mente. Por ejemplo, la lógica que hay detrás de una estrategia de trading está codificada en un algoritmo. Tendremos que evaluar ciertas variables de entrada para tomar decisiones y resolver un problema. ¿Y cuál es ese problema? Pues podría ser el objetivo de enviar una orden a mercado. No vamos a enviar una orden en cualquier situación, sino que vamos a hacerlo siempre y cuando se cumplan pues, esas condiciones que dicta la lógica de nuestra estrategia. Y con esta definición quizás empiezas a ver que realmente en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, estamos absolutamente rodeados por algoritmos, ¿verdad? Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo, las instrucciones para montar un mueble son un algoritmo. Si de pequeño habías jugado a esos juegos de construcción de Lego, por ejemplo, pues todas esas instrucciones son algoritmos, porque son instrucciones detalladas que están definidas paso a paso para lograr resolver un problema, para cumplir un objetivo. Y ese objetivo pues podía ser construir esa nave espacial del juguete en cuestión, montar ese mueble o cocinar una tortilla de patatas o unos espaguetis o cualquier plato que te guste. ¿De acuerdo? Entonces, estos algoritmos tienen una manera de representarse para que nosotros los podamos leer rápidamente y esta representación es conocida como los diagramas de flujo. Y básicamente lo que permiten hacer es ver lo que hace el algoritmo para después poder pasarlo a código fácilmente. Y es de alguna manera lo que tenemos representado ahora en la pantalla. A la izquierda tenemos este diagrama de flujo que empieza en la parte superior, en ese punto azul, y luego tirando para abajo se encuentra una primera acción que, por ejemplo, sería pues cortar las patatas, ¿de acuerdo? A la hora de hacer una tortilla. Luego seguiríamos hacia la derecha y podría ser pues calentar la paella y luego hacia la izquierda y nos vamos a ese rombo. Y ese rombo es una pregunta, es una bifurcación. Es algo que nos tenemos que preguntar y verificar y según la respuesta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿está la paella caliente? Pues si es que no, volveríamos a la instrucción inicial y si es que sí, podríamos seguir adelante. Pues ese es el flujo de la ejecución que va a seguir nuestro algoritmo y por eso es tan útil, pues porque precisamente nos enseña cuál es nuestro flujo de ejecución y cuál es el orden, cuál es la secuencia en la que se van ejecutando las órdenes una detrás de otra, hasta llegar a ese punto verde que es la resolución de nuestro problema, que está a la parte inferior derecha.
Y esto, una vez claro, es lo que podemos convertir a código con toda la sintaxis y todas las palabras clave y reservadas que tiene el lenguaje MQL4. Y lo más interesante es que vamos a diseñar una estrategia de trading, vamos a codificarla en un diagrama de flujo y finalmente vamos a traducirla a código en el bloque tercero, ¿de acuerdo? Al final del curso. De esta manera podrás ver cómo esta teoría se aplica realmente a la práctica para lograr un objetivo. Y con esto terminamos nuestra primera clase de este viaje que sin embargo acabamos de comenzar. Así que ahora empieza lo bueno y nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta luego!